Bueno, queridos televidentes, nuevamente una vez más en su canal, Vea Canal por Cara a Cara. Estamos frente a ustedes, deseándoles que estén bien, que estén al lado de su familia, y les mandamos un fraternal saludo como siempre para todos aquellos que nos pueden ver a través de internet y a través de la señal por cable. Es un placer nuevamente, y les mando un saludo también del capitán Rafael Rosbanchan, quien es el director de este programa, y que no se olvida de ustedes. Hoy nuevamente vamos a estar tocando temas de interés nacional, que probablemente pueden ser temas que se pueden convertir en un momento dado álgidos, candentes, pero que tenemos que conocerlos como ciudadanos guatemaltecos. Tenemos que saber qué está pasando, tenemos que saber hacia dónde vamos, y recuerden que un pueblo bien informado jamás va a ser presa del sometimiento. Ustedes como ciudadanos y su canal tenemos la responsabilidad de crear opinión para dejar de ser como son otros medios de comunicación que en un momento dado se pueden convertir en lo que podríamos llamar los sicarios de la conciencia. Entonces, así que vamos a entrar en tema. Hoy vamos a tocar el tema coyuntural de lo que pasó en la Cumbre de las Américas. Otro tema muy importante, las reformas que hay que hacer en nuestro país, porque definitivamente Guatemala necesita y urge de reformas. La sociedad es evolutiva, evoluciona, es dinámica, constante, y esto demanda que tiene que ser no solo el derecho, sino que la sociedad, el comportamiento en la aplicación de sus normas y reglas morales, tienen que tener cambios. Cambios que nos tienen que traer respuestas a las problemáticas que estamos viviendo el día de hoy. Así que con nosotros va a estar nuevamente el licenciado Edmundo López, que ustedes ya lo conocen. Él es un cientista de la sociología. Nosotros vamos a tratar de abordar esto desde el punto de vista fenomenológico de la sociología del desastre. Y vamos a tratar de reconstruir y ver qué es lo que realmente necesitamos, cuál es el pro y cuál es una contra, cómo es que nosotros podríamos en algún momento crear conciencia, en algún momento levantar ese nivel de conciencia para que usted se manifieste, para que usted tenga el valor civil de decir hasta aquí, no más. Recientemente, el fin de semana, un incidente. Vimos nosotros como una muchacha que estaba por graduarse en arquitectura se lanzó de una camioneta por temor a su vida. El compañero que venía a la par, cuando la encañona el delincuente, le quita el arma y en ese momento ella se lanza. ¿Qué sucede posterior a eso? Y quiero que usted ponga atención, porque aquí es donde las autoridades de nuestra Guatemala deberían de estar viendo qué es lo que está sucediendo, por mínimo que sea. El rutero, el chofer de la camioneta, no paró. No se detuvo, hay negación de auxilio, hay complicidad, incluso hay mano criminal. ¿Dónde está inteligencia civil? No tenemos, no existe. Única y exclusivamente creamos la fuerza de tarea contra el narcotráfico, persecución, creamos la fuerza de tarea contra la extorsión. Ahorita por ahí tengo un artículo de prensa donde sale un muchacho y una muchacha también que están creando las fuerzas de tarea, pero sus declaraciones son nefastas, son maltusianas, no ofrecen, solo contamos el síntoma, pero no qué está sucediendo. Para mí en este momento ese chofer ya hubiera sido capturado con cualquier motivo, incluso el motivo de negación de auxilio, porque no paró, les dio el escape, es cómplice con los ladrones, normalmente están extorsionando a la ciudadanía, y nadie hace nada. Dejaron tirada a la muchacha como que fuera una simple bolsa de carne podrida. Ni siquiera se paró por humanismo a ver qué era lo que pasaba. No sé en qué momento se bajaron los delincuentes. El hecho es que ya no ni mataron ni asaltaron, se fueron. Conciencia la de esta gente. Definitivamente Guatemala está en un pantano, y los guatemaltecos, si no nos sabemos mover, tratando de salvarnos, hundimos a los que nos rodean, y en el peor de los casos nos vamos a hundir a sí mismos. Así que hoy vamos a tocar este tema que es muy interesante, los logros que podemos ver a nivel internacional, como es la Cumbre de las Américas, que es un logro aparente, pero que mientras el logro está allá, el ogro está aquí adentro, haciéndonos y quitándonos la vida. Así que bienvenido nuevamente. A la orden. ¿Verdad? Y quisiéramos que entráramos. Puestos aquí a colaborar con, yo sé, gracias, con el canal y con estos programas que hacen conciencia y que contribuyen al debate. Y este país está muy urgido de debate, y por eso siempre estamos prestos a colaborar.
Sí, y el debate sobre todo constructivo, ¿verdad? Es decir, hay cuestiones que no pueden entrar en materia de debate porque primero un debate es cuando hay disenso, pero las dos partes son profesionales en el tema. De altura. De altura. O sea, un debate para solucionar o dar soluciones que tener buenas síntesis. Buenas síntesis y no paliativos, porque los paliativos te van a cubrir en un momento, pero posterior a eso viene la incertidumbre, viene el caos, viene el hambre, viene la muerte y no hemos solucionado nada, solo para pasar y brincar el trampolín y decir que se hizo algo, desear pasar a la historia. Un ser puede ser recordado por dos cosas: uno, por sus opiniones y por sus actitudes. Claro. ¿Cómo es que pasa? ¿Qué es la huella que vamos a dejar? Sobre todo nuestras generaciones futuras. Así que es importante las reformas. Yo quisiera preguntarte ahorita, en el tema, antes de entrar en materia, ¿cómo ves esa reforma que se ha hablado de la reforma educativa? Yo creo que este país, que es un país subdesarrollado, atrasado y dependiente, es un país que le urgen profundas reformas. El país ha llegado a un punto, como el momento en que, por ejemplo, los generales García Granados y Justurbino Barrios entendieron que había que reformar Guatemala. Después, don Mariano Gálvez también entendió que había que hacer reformas y fracasó. Después de las dictaduras cafetaleras Estrada Cabrera y Ubico, vino la primavera, 10 años de revolución. La introducción a las reformas las hizo el brillante pedagogo y filósofo, el doctor Juan José Arévalo, y le tocaba la segunda parte al gran nacionalista revolucionario, al gran reformador, el coronel Arves Guzmán, que tenía un proyecto de modernización del capitalismo de Guatemala para sacar cabalmente a Guatemala del atraso y del subdesarrollo. Se truncó la revolución. 57 años que ha estado prácticamente congelado el status quo. Urgen reformas, y entre ellas hay 4 reformas fundamentales: la reforma educativa, la reforma científica tecnológica, la reforma agraria y la reforma urbana. Son 4 reformas fundamentales, y de ahí vienen otras reformas: la reforma de la salud pública, la reforma de los proyectos habitacionales. Hay 1.500.000 guatemaltecos sin vivienda. Las reformas migratorias. Hay 1.500.000 guatemaltecos fuera de Guatemala y ahora pasando penas por la crisis norteamericana. No todos tienen empleo y son los que más aportan en divisas al país. De tal manera pues que este país, la reforma de su política exterior, que ya empezó con un buen planteamiento que lo van a congelar mandándolo a la OEA, discutir qué nuevas estrategias, con qué estrategias se puede involucrar en el tema que tiene que ver con el narcotráfico y el consumo de estupefacientes, y con el mayor consumidor de drogas, que es una parte de la población norteamericana, probablemente 50, 60 millones de estadounidenses. Entonces, Roberto, la pregunta que me has hecho es clave. Este país está urgido de reformas, pero hay un par de reformas que están intervinculadas y son fundamentales: la reforma educativa y la reforma científica tecnológica. Sí, definitivamente. Yo pienso, y a mi criterio personal, la educación es una base fundamental para el desarrollo de los pueblos. ¿Cómo percibir? O sea, los que están haciendo todo el mare magnum o estructurando todos los pensum de estudios, ellos tienen que hacer una némesis, una noesis, tienen que hacer una fenomenología de la estructura académica que se está enseñando. Yo les decía en un programa anterior que yo estudié mi primaria en México y me recuerdo que en sexto año en quinto año ya había visto yo geografía universal, historia universal, pero antes de meterme a ver ese tipo de temas académicos, nosotros teníamos que haber estudiado la historia de México, ¿sí? Teníamos que saber cuáles eran sus ríos limítrofes, su hidrografía, su orografía, todo lo teníamos que saber. Y definitivamente salía uno bien preparado. Sí.
lo que hablábamos en el programa anterior, aquí alguien que hizo unas reformas fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El doctor Arévalo Bermejo. Él fue el que hizo las reformas educativas. Entonces, pero se quedó en eso, ya no seguimos creciendo. Sí. Definitivamente él dejó las bases y hemos tenido, como le hemos dicho, una reforma, pero una tecnología escolar. ¿Cómo voy a sentarme en un escritorio? ¿Cómo me uniformo? ¿Cómo salgo a recreo? ¿Cómo entro de recreo? ¿Cómo hago deberes? ¿Cómo me presento a un examen? ¿Cómo saco chivos? Eso es lo que estamos aprendiendo, no solo en la primaria, lo estamos aprendiendo en el diversificado, en el bachillerato, lo estamos aprendiendo en las universidades. No hay un estándar donde se trabaje el nivel de conciencia del estudiante. No hay una tecnología científica que le enseñe a aprender cómo aprender. Hoy la reforma, pues una reforma con un vaso de atol, con una tortilla mejorada, y eso ya es una reforma. Paliativos. Son paliativos que estamos realmente jugando con la supervivencia de las futuras generaciones. Si los jóvenes de hoy no salen preparados para enfrentar los embates de la pústula, de la decadencia de la sociedad en que vivimos, ellos van a pasar a ser parte de esa decadencia social. Y al pasar a ser parte de esa decadencia social, pues lógicamente se acostumbra uno al crimen. Antes en la televisión mirábamos que tiraban a alguien en una moto y el corazón nos daba flato. Hoy lo vemos que está sin cabeza, que está desmembrado y algo malo hizo. Entonces hemos caído en una deshumanización de la sociedad, un costumbrismo. Hoy venía oyendo yo en la radio que hablaba un pastor evangélico y decía que la palabra humanismo está mal vista, está peligrosa. ¿Por qué? Porque está acuñada actualmente en la logia masónica de un grupo de mexicanos y también en el comunismo español. Y entonces trae una tendencia de duda y de peligro, cuando realmente la evolución y el humanismo, incluso el capital humano, debería de ser parte de la preservación de esa conciencia del status quo del ser humano. Así que yo pienso que esa reforma es muy importante. Tú decías también la técnico-científica. La tecnología científica, si estamos bien educados, no vamos a abusar de esa tecnología científica, porque la tecnología científica nos abre las puertas a una dimensión increíble, incalculable. Desde lo que podemos ver hasta un parto por televisión, cómo es el alumbramiento de un niño, que en algún momento, si no estamos educados, el morbo acecha a la persona. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con el nivel de conciencia. De hecho, hay una tecnología muy buena que se llama Apply Scholastic y que ellos tienen que ver mucho con el camino a la felicidad. Esta tecnología hace que las personas sean más conscientes de lo que están aprendiendo y que lo que aplican lo duplican y lo desarrollan. Eso es aprendizaje. Vamos a un corte comercial y regresamos y quiero tu comentario. Bueno, nuevamente estamos al aire. Quisiera continuar con el tema del mundo y preguntarte, ¿cómo es para ti, cómo debería ser esa reforma educativa? ¿Desde dónde tenemos que partir y hasta dónde tenemos que llegar para empezar a mitigar los problemas de la educación que definitivamente son la estabilidad nacional del mañana? Bueno, quiero decirte que una reforma educativa profunda junto con una reforma científica tecnológica debe empezar desde el kindergarten, la primaria, la secundaria y las universidades. Tiene que ser un proyecto global encaminado a sacar al país del subdesarrollo, a sacar el país del puesto que tiene en los índices de desarrollo humano que tiene las Naciones Unidas, el PNUD, que estamos como entre los 118, 120 puestos, cuando Costa Rica está en el puesto 34. Cabalmente Costa Rica, si tiene un 2-3% de analfabetismo, es mucho, pero además en Guatemala se dice, y yo tengo dudas de esas estadísticas, de que aquí hay un 35% de analfabetismo. El problema es que también hay alfabetos que son analfabetos. El problema, bien enfocado, debe ser integral, donde se involucre el Estado, los padres de familia, los maestros y los estudiantes. Y hay materias que deben tener un énfasis especial. Por ejemplo, entre la crisis que vive nuestra sociedad, que es una crisis global, y el Estado, es una crisis
psicológica, espiritual, ética, económica, política y social, es importante darle énfasis, sobre todo en la primaria y en la secundaria incluso, a la geografía y a la historia, porque de eso depende conocer nuestra historia, nuestros orígenes, cómo estuvimos en el pasado, cómo estamos actualmente, hacia dónde vamos, en qué proceso de crisis y decadencia estamos inmersos. Y es una forma que la geografía y la historia aportan para ir construyendo una auténtica identidad nacional. Segundo lugar, el país tiene que entender, pero hacer honor realmente a eso, de que es un país pluricultural, multilingüístico y un país pluriétnico. Entonces, dentro de la unidad de la diversidad que hay que buscar, también esta reforma educativa debe considerar la necesidad, pero de una manera masiva, amplia y sin discriminación, de que hayan maestros bilingües bien preparados. Además, que todos los maestros, de ser posible, paulatinamente vayan pasando a la universidad y aparte de la materia específica que se dedican, que aprendan pedagogía y didáctica, que sepan enseñar. Es importante entonces también los cursos que ponen énfasis en lenguaje y gramática para que la gente aprenda a redactar. Las matemáticas, porque la matemática es vital en la vida y es vital para el trabajo y es vital para aplicar a las ciencias sociales en un momento determinado, las matemáticas y la estadística. Y, por supuesto, los cursos que están ausentes, que tienen que ver con la ética, con la moral y urbanidad, que antes existían, sí, y que se dejaron de aplicar, porque en esta crisis de valores que vive la sociedad guatemalteca, y que en gran medida también, por supuesto, está condicionada por la miseria que existe en el país, entonces la gente se torna salvaje, la gente se torna brutal, porque de una fuerza de trabajo de 6 millones de guatemaltecos, 1 millón y pico trabajan en Estados Unidos, 1 millón y pico tienen trabajo en la economía formal, y el resto están desempleados o subempleados. 300, 400 mil desempleados, 3, 4 millones de subempleados, 80% de la economía informal, 1.52% de la población dueños de la mayor parte de la tierra cultivable del país, una superconcentración de tierra y una superacumulación de capital en pocas manos. Entonces dejan desguarnecida a la clase media y a los sectores populares, a los campesinos y a los trabajadores. Entonces, cada año hay 150,000 nuevos jóvenes que no encuentran trabajo. Encuentran trabajo 20,000, 30,000. ¿Y el resto entonces qué hacen? Hay 1.200.000 guatemaltecos que no estudian ni trabajan, que viven en los 500 asentamientos precarios que circundan la capital. Los nonos. Asentamientos precarios, lo que la gente le llama áreas marginales. Entonces, toda esa juventud busca o trabajar en economía informal, aceptar posiciones como subempleados, ¿ya?, sin prestaciones sociales, sin seguro social, o irse ilegalmente a Estados Unidos. Y el resto son empujados al crimen y se vuelven rabiosos, se vuelven terribles, crueles. Ahí surgen las maras y las pandillas. Entonces, obviamente que el país necesita proyectos estrictos, rígidos, proyectos de seguridad encaminados a combatir el crimen común, el crimen organizado, el crimen transnacional. Pero esto tiene un éxito muy relativo si simultáneamente no se altera el status quo conservador que congela los privilegios de pequeñas minorías del país que vienen medrando y usufructando al país desde 1954 para acá y que no han asumido la visión de empresarios modernos en función de su responsabilidad social de traer los 20,000 millones de dólares que están depositados en el exterior para generar nuevas empresas, para generar inversión productiva que genera trabajo, para ampliar sus empresas o crear nuevas empresas y para impulsar ellos mismos ese proceso de modernización del capitalismo guatemalteco, que es un capitalismo salvaje, un capitalismo oligárquico, un capitalismo subdesarrollado. Si no hacías ese proceso que hizo Corea del Sur, proceso que hizo Taiwán, proceso que hizo China continental, si no hacías esos procesos,
procesos que hizo Europa, Suecia, Noruega, Inglaterra, Francia, el estado de bienestar. Si no se hace eso, este país, su crisis cada día va a ser mayor, el camino hacia el caos cada día va a ser mayor, y prácticamente el proceso ese de decadencia en que estamos inmersos. Al punto, Roberto, hace poco tuve oportunidad de ver un análisis de la posición en que están las universidades guatemaltecas dentro del contexto de las 5.000, 10.000 universidades que hay en el planeta. En un estudio puramente latinoamericano, las universidades de Guatemala aparecen de 400 en adelante. En otro estudio global, aparece que las universidades guatemaltecas están de 2.000 en adelante. Supuestamente, yo cuestiono eso en alguna medida, la Universidad de San Carlos tiene el puesto 2012 y la Universidad Francisco Marroquín el puesto 2000. De 2000 en adelante. Y las mejores universidades del mundo están, a pesar de la crisis que vive, en Estados Unidos, en la China continental y en Europa. Las mejores, y solo hay 3 universidades de América Latina que aparecen dentro de las 100 mejores universidades del planeta, que es la UNAM, la Universidad de México, que ha tenido graves crisis, y que a pesar de que México sigue siendo un país tercermundista y subdesarrollado, y vive una grave crisis de violencia por la errónea estrategia de Calderón para combatir el narco, al punto que van 50.000 muertos y 10.000 desaparecidos. La Universidad de México aparece, la UNAM aparece dentro de las 100 mejores universidades del mundo, la Universidad de Sao Paulo del Brasil y la Universidad de Buenos Aires. 3 universidades. Y las universidades de Guatemala a partir del puesto 2000. Se pueden hacer reflexiones críticas, se puede cuestionar tal vez el orden de clasificación que siguieron, que habría que verlo, qué universidades investigan, qué deserción escolar tienen, qué productos científicos, tecnológicos aportan, qué investigación realizan. Pero el hecho real es que solo 3 universidades de América Latina, la UNAM, Sao Paulo y Buenos Aires, y las universidades de Guatemala del 2000 en adelante, y tanto la estatal como las privadas. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir precisamente que vamos por el camino correcto, quiere decir que este país está urgido de la reforma educativa, de la reforma científica tecnológica, pero simultáneamente lo que hizo Corea del Sur, lo que hizo Japón, lo que hizo Taiwán, impulsado incluso por dirigentes que eran considerados conservadores, anticomunistas, Chiang Kai-shek, Rickman Rhee y el general MacArthur, que se impuso en el Japón. Reformas sociales y económicas, transformación agraria, desarrollo rural integral, reforma educativa, reforma científica, tecnológica. Hoy esos tigres asiáticos ya no son países subdesarrollados, ¿ya? Pero tú dijiste algo muy importante ahorita que tal vez no te diste cuenta. Reformas sociales económicas. El término es tan interesante porque nosotros vemos todo desde el punto de vista económico-social. O sea, primero ponemos y anteponemos lo económico y luego lo social. Sí. Tú dijiste algo al revés ahorita. Políticas económico-sociales. Y la educación debe de ser un proyecto social. O sea, claro, que tiene que ver con la integridad del ser humano, que muchas veces está muy arriba de su propia vida. Yo me recuerdo que antes, Dios guarde que el catedrático le fuera a encontrar algo que no era de uno. Robar era un pecado, por decirlo así. No era un tabú, era un pecado. Hoy eso se ve con mucha normalidad. Y cuando tú dices eso es porque yo estaba tratando de hacer una integración y pienso que los catedráticos, o todos los profesores a todo nivel, deberían de hacer un examen de polígrafo también. Porque son caos en su casa y llevan una vida educativa aparente en la sociedad. Entonces, eso se transmite. El niño percibe, el niño es una esponja. Y encima de eso llega a su casa donde hay también caos. Es ahí donde el Estado debe de tomar la responsabilidad de hacer brigadas de seguimiento. Y lo puede hacer muy bien público-privado. ¿Por qué? Porque si hacemos las brigadas de seguimiento van a imprimir guías.
esas guías para que el niño tenga derecho a pasar a determinado grado deben de ser completadas por los padres y por el niño como núcleo familiar, como conciencia nacional y como desarrollo estratégico de patria. Y ahí es donde entran las empresas incluso, no solo el rendimiento económico del trabajador, sino que cómo se está reflejando ante la sociedad, su familia y él, ante el grupo, ¿sí? Ante la humanidad, ante la sensibilidad ecológica. Entonces eso se premia y eso pues va aunado a todo esto. Ahí es donde juega un papel muy importante las guías. Vamos a un corte comercial y regresamos y vamos a tocar el tema muy importante porque el sexo dentro de la academia. El sexo dentro de la academia. Bueno, continuamos con este tema que creo que es apasionante porque los niños es algo que debe de garantizarnos que son los futuros del mañana. Son los futuros ciudadanos que en algún momento van a seguir sacando adelante a la nación o van a hacer crecer el crimen, claro, el hambre, la miseria. En la Cumbre de las Américas se hablaba de pobreza, yo no estoy de acuerdo en eso, sino que nuestro gradiente para nosotros es hablar de miseria. Tenemos que sacar de la miseria a la gente para que pasen a ser pobres. Claro. No podemos sacar de la pobreza teniendo miseria. Claro. Entonces creo que desde ahí hay un desequilibrio en ese tipo de... No quiere decir que sea mala, está bien, hay consenso, se reunieron los presidentes, pero no se abordaron los temas con el gradiente adecuado y la conciencia adecuada para ver si se podía sacar algo ya, cada mandatario, para aplicar en su país, porque hay países que están mejor que otros. Entonces yo te hablaba hace rato del sexo en la educación. Resulta que, ¿por qué dije yo que los maestros deberían de ser sometidos a un polígrafo y constantemente a interrogatorios? No estamos hablando de un estado policial, sino que interrogatorios psicológicos que van a darnos una tendencia de cómo está, evaluatorios de cómo está ese tejido social que ellos están siendo parte de. Me decía una maestra hace poco que conversaba yo con ella y me decía, y no solo una, me lo han dicho varias maestras. Sí. Fíjese, licenciado, me dijo que yo tengo un alumno que tengo problemas con él. ¿Y por qué tiene problemas? Pues lo referimos al departamento de psicología. Pero ¿qué sucede con el departamento de psicología? Antes no había departamento de psicología. Hoy se abusa porque se ha visto también en un mercantilismo económico. ¿Cómo le diagnostico enfermedades para que consuma drogas de los laboratorios internacionales como son Eli Lilly, como son Novartis, que producen drogas psicotrópicas, drogas alucinógenas para controlar el comportamiento de los niños? Por ejemplo, un niño que es hiperactivo, le recetan Ritalin, le recetan Sosegón, le recetan Desoxin. Claro. Y esas drogas, según el manual, y lo hemos dicho varias veces, FDA-4 de los Estados Unidos, su consecuencia final es la muerte, es el suicidio. Y que después ellos sean narcodependientes, toxicómanos y que vean en las calles. Son otras formas de drogadicción. Otras formas de drogadicciones, pero también no solo droga esto, droga la televisión, las novelas. Sí. Hoy, para los niños, claro, ver que una niña le da un beso a un niño, aquel programa que pasaron no era Chispudito, sino que era Estrellitas o Pequeños Gigantes. ¿Cómo es posible que le digan, te gusta el niño y el niño tiene que enamorar a la niña y darle un besito y el beso y hablan ya de esto y prácticamente vulnerando la inocencia de ese niño? Claro. Si hoy, por vulnerar esa inocencia en las pústulas de la miseria, que es donde viven, donde se germina el crimen, los sicarios son de 9 años, son de 7 años, ya violaron mujeres, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Entonces me decía esta señora, esta maestra, el alumno que yo tengo me viene a contar todo, fíjese maestra que nosotros tenemos 2 cuartos, pero en el cuarto de mi papá hay un sillón y ahí nos sientan a mí, a mi hermanita de 3 años y ellos desnudos hacen el amor en la cama. Y solo se oyen ruidos raros y yo quisiera saber qué se siente y qué es eso. Pero cuando yo me salgo a mi colonia, afuera está otro mi amigo hablando y me cuenta que lo mismo hacen sus papás. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está en el centro de ese hogar Dios? ¿Dónde está? Después culpamos a Dios y le decimos, es que Dios, ¿por qué me da? ¿Por qué? Porque si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitaste? Y no es cierto. La bendición está para todos y la ruina está para todos. Solo hay un camino. Es responsable el ser humano porque su nivel de conciencia
el despertar la conciencia, el vivir el momento así porque mañana se va a acabar la vida, sabiendo que son eternos, sabiendo que las cosas hay que hacerlas bien, porque es nuestra eternidad. Es ahí donde yo condeno que en algún momento se discuta que se tiene que despenalizar la droga. Porque si nosotros despenalizamos el consumo, tenemos que despenalizar el tráfico, porque ¿cómo vamos a surtir a esa gente? Es una irresponsabilidad que los gobiernos no tomen la conciencia en un momento dado, que prefieren que se drogue y que se muera y que destruya su vida, a que se luche por rescatarlo, sacarlo adelante, que es lo mismo de caro, pero necesita conocimiento, necesita preparación, necesita nivel de supervivencia. Si despenalizamos una cosa, despenalizamos la otra. Ahora son formas de que ya no está. Lo que pasa es que ya midieron y dejaron crecer tanto el narcotráfico, como están dejando crecer también tanto ese disparate de generación sexual en los hogares, que lo saben y se hacen los locos. No hay espectáculos públicos, no hay una brigada de seguimiento que los una a los papás y que se meta a los hogares a ver. No hay niveles de información que puedan en algún momento dentro de las mismas escuelas detectar qué está sucediendo y que se denuncie, que esas maestras no denuncian. Solo le dicen al niño, no, mira, eso no es para tu edad, va a ser después. ¿Y lo que está viviendo el niño adentro? ¿Qué están haciendo para eso? Nada. Discutimos todo tipo de temas, todo tipo de problemas, y en ningún momento le damos una alternativa y una solución donde el niño se sienta a gusto y sienta que está creciendo. Pero creciendo, estamos hablando que está creciendo bien, porque puede crecer en la maldad. Puede crecer en ser un violador, claro, desde los 7 años, claro, y gustarle y drogarse en eso mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si la reforma educativa en un momento dado tiene que ver que se supervise este tipo de actitudes hacia las familias, porque las familias de dinero muchas veces dejan todo eso porque están muy ocupados, no hay tiempo para la familia, entonces lo dejamos en un especialista y que el especialista cobre, no importándole hasta dónde va a soterrar la conciencia de ese niño, pero le están pagando por controlar su conducta, como que fuera un animal. Hay que adiestrarlo, hay que controlarlo, porque no tenemos tecnología de aprender cómo aprender, no tenemos tecnología de saber dónde verdaderamente está el ser como creación. Así que tú dijiste algo muy importante. Las reformas son necesarias, son imperantes, pero a la par de la reforma, pienso yo que también se tiene que reformar nuestra legislación. No es posible que se siga con un reglamento educativo que lo único que vemos nosotros es cómo el elemento humano nos puede reportar que nos den más fondos para tener galletas, más fondos para el otro, pero ni siquiera el niño aprende a ser responsable, a cuidar su entorno. Entra a su escritorio, está nuevo y a los 3 meses ya no tiene una capa. Primero que son de mala calidad, porque es negocio. Lo que está pasando ahorita con el fertilizante. No creo que no tenga 3 dedos de frente el señor ministro de Agricultura para saber que no es una solución lo que ellos están ofreciendo para el campesino. Y tú lo decías la vez pasada, el área rural es la que nos puede sacar adelante más incluso que las personas que están en los Estados Unidos. Esos héroes anónimos que mandan la mitad o la cuarta parte de su sueldo para que su familia subsista. Sí. Tenemos la tierra aquí, pero también la tierra es drogadicta. ¿Sí? También el ministro no le importa más que qué calidad. Allá hay una brigada de seguimiento que mida cuánto realmente tiene y que no es piedra poma lo que les van a dar. ¿De dónde proviene ese? Cuando Rusia, el doctor Mosorov en Rusia ofrecía puesto aquí el quintal, costo para el gobierno, hace 10 años, 34 quetzales el quintal, de primera calidad. ¿Verdad? No era químico, sino que era físico, ¿cómo se llama? El fertilizante. Y lo hubiera podido subsidiar el gobierno. ¿Cuánto le está costando ahorita lo que van a comprar? ¿A quién se lo van a comprar? ¿A las mismas oligarquías? ¿A aquellos que no les importa si meten un estupefaciente más fuerte para seguir drogando el suelo y que en la próxima pida 2, pida 3, pida 4, pida 5, pida 6 y se sextuplique el préstamo? No hay brigadas de seguimiento. Es ahí donde yo digo que se debe de crear la Inspección General del Estado, donde supervisen todo esto, desde las familias. Claro. Eso no es comunismo. Es como el error que cometen cuando dicen que lo van a militarizar. Es orden y disciplina. Militarizar es que te voy a meter en un cuartel y vas a tener que hacer castigo. Entonces hay un concepto erróneo en todo esto. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la educación, ¿cómo ves
si se lograron las metas para que nuestro país, o qué ganó nuestro país con esa cumbre en materia de educación, en materia social y en todos los temas que se trataron ahí dentro de la cumbre, porque la cumbre tiene varios ejes. Claro. ¿Verdad? El narcotráfico fue un tema que se quedó incluso fuera, ¿verdad? Independientemente de que Cuba tiene que participar, de que, ¿cómo se llama? El tema de las Malvinas, ¿verdad? Entonces, que también es un tema que lo vamos a tocar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué se ganó con esta cumbre? Bueno, primero te hago una introducción. Empiezo por decirte que la crisis no solo es guatemalteca, aunque es muy grave. La crisis es la crisis del capitalismo global. Tú miras a Europa endeudada, relajada, anarquizada, con un enorme desempleo y subempleo, y con una incertidumbre hacia el futuro, porque hay riesgo de la desintegración de la Unión Europea y que desaparezca el euro. Tú miras a Estados Unidos, pese a que ha habido contratendencias para la crisis, el gobierno Obama ha hecho algún pequeño esfuerzo, no sin graves errores en el pasado, aún hay 12 millones de desempleados, y es el país más endeudado del planeta. Más del 100% del Producto Interno Bruto. Solo Japón le gana 225 de deuda al Producto Interno Bruto. Precisamente Estados Unidos las mayores deudas las tiene con China continental, con el Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, con Rusia, etcétera. Una deuda inmensa. Es la crisis estadounidense. Pero también hay una crisis ética, una crisis moral. Si no, no veríamos por qué razón un grueso sector de los 300 millones de norteamericanos, 50, 60 millones se drogan. Unos con heroína, otros con marihuana, otros con cocaína, otros con crack, otros con anfetaminas, etcétera, etcétera. Eso es parte de la crisis psicológica, crisis espiritual, crisis moral. Entonces, frente a esa crisis de Europa, esa crisis de Estados Unidos, esa crisis de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, se dice que estamos también frente a algo más vasto, una crisis de civilización, relajamiento moral, pornografía, trata de blancas, pornografía, narcotráfico, inmensa acumulación de capitales, paraísos fiscales, un total relajamiento ético y moral, crisis de civilización, crisis del capitalismo global, incertidumbre hacia el futuro, hedonismo, enorme hedonismo y relajamiento. Y claro, en un país de miseria, de pobreza, de desempleo como el nuestro, la cosa se agrava. Porque entonces la juventud, que es lo más preciado, junto con la niñez y la fuerza de trabajo que puede tener un país, se descalabra, se tornan hedonistas, se tornan fieras, buscan sobrevivir a cualquier precio. Y entonces se da lo que yo he llamado el darwinismo social. Tú tocaste un tema importante también, la reforma agrícola, la reforma del desarrollo urbano. Un país que tiene las riquezas naturales que tiene Guatemala, las tierras fértiles que tiene Guatemala. Y aquí hay hambre, hay desnutrición de 1,000 niños, de 1 millón de niños. Y cada año hay 200, 300,000 niños más con desnutrición aguda o crónica. El planteamiento del hambre cero es un buen planteamiento, pero es un paliativo. En 4 años, 10% deja de ser desnutrido. Y los nuevos, eso solo lo resuelve el desarrollo rural. En Taiwán no hay desnutrición. En Costa Rica, mínima desnutrición. En Estados Unidos no hay desnutrición, en Alemania tampoco, en Inglaterra tampoco. Son países que hicieron su revolución burguesa. Nosotros no hemos tenido ni revolución burguesa ni revolución industrial. Y el status quo quedó congelado 57 años desde que fue interrumpido el proceso de reformas que impulsaba la Revolución de Octubre a través del doctor Arévalo y el coronel Armas. Posteriormente, nuevas generaciones revolucionarias que lideraba el líder nacional Manuel Colón Argueta, con un proyecto nacional, con un proyecto que abría paso a la revolución interrumpida, fue sacrificado. En vez de él, explotando el apellido, el prestigio de Manuel, llegó Álvaro Colón, un desastre de gobierno igual que el de Berché.
Entonces, más que nunca estoy convencido de que este país necesita un proyecto nacional. Y un proyecto nacional contiene todas esas reformas de las cuales hemos estado hablando. La reforma educativa, el desarrollo rural y transformación agraria, la reforma científica tecnológica, la reforma de la salud, la reforma educativa extraordinaria, necesaria. ¿Qué hacemos con un país de analfabetos y con un país de alfabetos analfabetos? Porque su desarrollo condiciona y genera una deformaciones ideológicas que propenden a la gente, sobre todo a los que han acumulado grandes cantidades de capital y que no asumen responsabilidad social en su condición de empresarios o de élite de poder. Son élites, pero únicamente que actúan en función de grupos de interés o grupos de presión en función de sus intereses, pero no hay una élite de poder, una élite dirigente que saque adelante al país. El país necesita una nueva élite, y esa nueva élite debe estar conformada por lo mejor del país, civiles y militares, ladinos e indígenas, jóvenes y viejos, pero con espíritu joven. El país necesita construir una nueva élite de poder que tenga su equipo técnico, político y militar, que encarne un proyecto nacional como que encarnaba la Revolución de Octubre, para profundamente modernizar el capitalismo de Guatemala con esas reformas que hemos mencionado, pero deben ser reformas que también eliminen la miseria y la pobreza, llevando justicia social y dándole al país soberanía nacional, derecho de autodeterminación, para que aunque sea un país pequeño, que sea un país respetado, así como es respetado Suiza, así es como es respetado Suecia, así como son respetadas las superpotencias por su poder científico, tecnológico y militar. Los países pequeños también pueden ejercer su derecho de soberanía y de autodeterminación, pero cuando son países sumisos que se doblegan ante las potencias o las superpotencias, estamos fritos. Hay que luchar por la soberanía de este país. Pasar más allá del autodeterminismo al pandeterminismo nacional. Por supuesto, y algo que es vital, hay que entender que necesitamos un proyecto nacional con las grandes reformas que implican. Ya tuvimos un ejemplo con el general Justo Rufino Vargas. Ya tuvimos otro intento que fracasó, el doctor Arevalo Juan José Arevalo Bermejo. Ya tuvimos otro proyecto que encarnaba Manuel Colón Gargata, que también quedó truncado, desgraciadamente, por deformaciones ideológicas, por prejuicios. Ya tuvimos un conflicto armado interno que pudo evitarse si hubiera triunfado la Revolución de Octubre. Ya dije yo, sostengo eso, que los sucesores de Arbenz muy probablemente hubieran sido Marco Villamar Contreras, Guillermo Toriello, Augusto Charrón MacDonald o Carlos Paz Tejada, en un periodo que el coronel Paz Tejada no se había radicalizado. Se radicalizó cuando el país se polarizó, después de la intervención armada del 54. Por eso mismo se radicalizaron también esos dignos, honorables y patriotas caballeros cadetes del 2 de agosto. ¿Ya? También, precisamente en 1960, Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, impone una base militar en la finca El Betia de Roberto Alejo Zarzú. ¿Y qué pasa? Eso trajo la rebelión de un sector militar también. Es decir, que el país no ha sido bien conducido. ¿Cierto? Tiene razón. Entonces vamos a un corte comercial y regresamos. Antes de entrar en materia, quisiera recordarle a los señores televidentes que en la pantalla aparece nuestro correo. Sería oportuno que ustedes en algún momento también nos mandaran qué tipo de temas quieren que nosotros estemos tocando en nuestro programa Cara a Cara. Preguntas que también quieran que nosotros les demos alguna respuesta, solución o algún tipo de viable de salida. Así que están invitados también a que nos puedan mandar este tipo de comentarios. Quiero hacerte una pregunta, aparte de que creo que estamos pendientes con lo de la cumbre, ¿verdad? Sí. ¿Será que la crisis es tan grande, nuestra crisis es tan grande, que le queda muy grande a la calidad de funcionarios que ostenta hoy nuestro país? ¿Será que los funcionarios no dan la talla para poder, por lo menos, paliar un poco más la crisis de lo que lo están haciendo? Mi respuesta es que sí, que nuestros dirigentes, nuestros líderes,
no han sabido enfrentar la crisis, han tratado de administrarla y de ponerle paliativos, ¿ya? O remiendos y parches. El país solo sale adelante a través de un gran proyecto nacional. De lo contrario, el país no sale adelante, y ahí la otra respuesta, que también es respuesta para tu pregunta. El país tiene simultáneamente, junto con un proyecto nacional, que ir construyendo una élite de poder que sea élite dirigente, porque lo que tenemos son élites que funcionan, valga la redundancia, en función únicamente de sus intereses. Las élites económicas, ¿ya? Por ejemplo, son muy hábiles para acumular capital y para administrar empresas, pero es diferente administrar una empresa a administrar un país. O sea que tú, con la respuesta que me estás dando ahorita, que creo que es un poquito comprometedora, porque si ellos han tratado de administrar la crisis, quiere decir que son cómplices de la crisis. Porque si nosotros administramos el crimen, en vez de combatir el crimen, somos cómplices del crimen. Si nosotros administramos la crisis, en vez de resolverla, sofocarla o combatirla, somos cómplices. Entonces, estamos hablando de que todo aquel propósito del presidente Otto Pérez Molina, que creo que él es el que lleva la bandera en esto, porque no es Roxana, es él, están por los suelos, porque vienen a administrar la crisis, no a resolver la crisis. La gente que está integrando la actual administración está pensando de la misma manera aviesa, está pensando qué beneficio va a sacar, porque en el momento que reviente esta crisis tienen dinero para volar, para irse de este país, y que los que nos quedemos luchando adentro, porque verdaderamente amamos una patria, porque verdaderamente queremos a Guatemala, porque somos parte de ese pueblo, pues nos vamos a tener que comer entre nosotros. Entonces, me estás diciendo que ellos son cómplices de la crisis. Fíjate que yo creo que el presidente Pérez Molina tiene buenas intenciones, pero si no se convierte en un gran reformador y decide dar el paso de impulsar un proyecto nacional, por muy buenas intenciones que tenga, su gobierno será más de lo mismo y la crisis seguirá profundizándose, a pesar de algunas medidas importantes que se están tomando, por lo menos para paliar la crisis. El asunto, por ejemplo, el combate a la desnutrición, repetir la tarea esta de ayudar al pequeño agricultor, a la economía campesina con el asunto del fertilizante, pero mientras no se resuelva el problema de la tierra. Si el problema de la tierra lo resolvió Abraham Lincoln en el siglo XIX, destruyó el latifundio esclavista y eso sentó las bases del desarrollo industrial de Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos tuvo su revolución burguesa y su revolución industrial, igual que Inglaterra y que Francia, igual que Europa, pero este país no ha tenido ni revolución industrial ni revolución burguesa. El capitalismo es un capitalismo sumamente atrasado, con oasis de desarrollo, con algunas expresiones de modernidad, pero también estamos sumidos en la premodernidad, estamos sumidos incluso en el campo. Ahí está presente el semifeudalismo dentro del contexto global capitalista, pero que es un capitalismo atrasado, subcapitalismo prácticamente. Si no se hacen esas reformas y no encarnamos un proyecto nacional, el que la referencia a la Revolución de Octubre, actualizando su proyecto por el siglo XXI dentro de un contexto capitalismo global en crisis, el país va directo a la decadencia y al caos. Lo que pasa que, por ejemplo, tú dijiste es una gran verdad y si no lo toma, si nos está viendo el señor presidente y no lo toma con seriedad, creo que va a tener al final, no va a ser bien recordado, porque ¿qué salud mental puede tener una familia o un niño cuando no se resuelven en una forma consistente este tipo de problemas? Tú lo acabas de mencionar, el problema de la tierra, el problema de la desnutrición. No es una tortilla fortificada, no es eso. Hay cosas que son más importantes, como que la mamá incluso sepa cómo preparar a ese niño para que no se pierda. Claro. Pero le vamos a dar el problema de la vivienda. Vamos a darle un 4x4,
que ni baño tiene. ¿Eso será digno? La misma Biblia lo dice. Uno tiene que amar a los demás como se quiere amar a sí mismo. Uno tiene que querer lo que no quiere para otro, no lo quiere para uno mismo. Pues, yo quisiera vivir en una casita o en un pedazo de 4 paredes, de 4x4, donde meto 3 niños y meto una esposa y luego yo y un par de amigos porque los voy a invitar a comer. ¿Será vida eso? ¿Será lo que merecen los guatemaltecos? Se han acostumbrado a comer tortilla con sal. Entonces con la tortilla con sal vamos a sobrevivir, nada más, ¿verdad? Y por eso es que vamos a hacer la tortilla fortificada. Pero le estamos dando una vivienda digna, donde él puede crecer y llegar a ser un ciudadano que se sienta orgulloso de ser guatemalteco, donde va a desarrollar sus capacidades, donde esta persona puede en algún momento servir a la patria con un orgullo y tener un nacionalismo intrínseco de su propio ser. No lo va a tener, por supuesto. No lo va a tener, porque ni siquiera le estamos dando, ok, démosle las 4 paredes, pero démosle, 50 por 50 de tierra, o 25 por 25. No, mira las colonias como la colonia que está ahí en San Rafael 3, que es una cueva donde viven los mareros. La gente que compró hace años ahí, que era 500 gente decente, asentamientos precarios. Por 5,000 pesos quieren vender su casa porque no tienen valor. Claro. Pues esas pústulas están creciendo porque la misma oportunidad, el mismo cerebro que tienen ellos, que todos nacemos con el mismo cerebro, se lo han hecho tan chiquito que no tienen ni siquiera el nivel de conciencia para ver que una vida vale mucho. Pero sabe que si mata es importante. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces es el mismo Estado el responsable de que se empiece a crear esa pústula. No toman responsabilidad. Entonces, ¿en qué mente, en qué mentalidad de funcionario cabe hacer eso? Como cuando van a hacer las carreteras. Y dice, mire, no le eche el impermeabilizante, en 2 años el agua lo lava y tenemos que volver a invertir. Claro. Y el bacheo nos deja. Claro. Es la corrupción. Estamos pensando, entonces, ¿qué nivel de conciencia? ¿Qué gente? Porque también fueron creados de la misma manera. O ese capitalismo que tú estás diciendo que es deshumanizado y que prácticamente viene de la corona inglesa, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿sí? Así es. Viene de todo, y ahorita les estamos dando, nos van a dar préstamo. Mira, ahorita en la Cumbre de las Américas, es que logramos una cumbre económica con el Banco Mundial cuando esa economía está fracturada. Claro, claro. Miremos la economía china con la economía ahorita, que va a ser un capitalismo. Siempre tiene que haber explotación porque va a ser otro capitalismo, claro, aunque sea más humano. Pero va a ser una oportunidad para que estos sicarios de la economía empiecen a pensar que no están, es decir, administrando borregos, que no están comprándole la vida a la gente y endeudándola, y que solo se trata de un mercantilismo. La codicia. Y de una codicia y que tenemos que pagar las deudas de casi no los bancos, y que es lo mismo, ellos mismos nos están llevando a la crisis de Siria para secuestrar sus recursos naturales y provocar la guerra. Ahorita, ¿a qué llegaron los observadores de la OEA a Siria? Cuando ya se tiene que esta gente incluso estaba haciendo reactores nucleares para curar el cuerpo, curar la mente, curar, es decir, enfermedades. Entonces, eso es parte de la crisis de la civilización. Esa es la parte de la crisis de la civilización, que ha sido parte de la civilización y ha dejado de ser de parte de la evolución, porque la evolución es divina. Claro. El hombre tiene por qué luchar y tiene que luchar por su eternidad. Estamos finalizando. Te contesto ahora. Y te doy la palabra. 3 minutos. 2 minutos. La cumbre. Antes las cumbres solo servían para que los presidentes latinoamericanos sumisamente doblaran la cerviz y le dijeran todo amén a todo lo que planteaba Estados Unidos, el patio trasero. Después las cumbres se volvieron cumbres diplomáticas, donde ya se había alguna riposta, alguna respuesta con diplomacia. Hoy las cumbres ya tienen más contenido. Ya las cumbres están planteando que América Latina no quiere ser el patio trasero de Estados Unidos, que América Latina quiere ser amigo de Estados Unidos, pero sobre la base de la equidad, sobre la base del respeto a su soberanía, al derecho de autodeterminación, y que América Latina quiere desarrollarse económicamente, que eso es distinto de crecer económicamente, pero desarrollarse económicamente para que sus pueblos vivan con seguridad alimentaria, con trabajo, con empleo, con educación, con felicidad, y hay derecho a eso, y se puede lograr eso. Y entonces
de alguna manera, por eso se ven planteamientos como que lo que es anacrónico debe ser superado. Cuba debe estar en la nueva cumbre latinoamericana. Segundo lugar, el TIAR fracasó. Estados Unidos no apoyó a la Argentina. Las Malvinas son legítimamente de la Argentina. El colonialismo británico debe retirarse de América Latina. Entonces, también eso se planteó en la cumbre de Cartagena. ¿Ya? Entonces, las cumbres están cambiando, están sirviendo para hablar con la verdad, para influir en Estados Unidos, para que la élite de poder de Estados Unidos reaccione y rectifique y entienda que América Latina debe tener un trato de equidad, un trato preferencial, un trato que implique el desarrollo social y económico, y no países subdesarrollados, resentidos, que les lanzan millones de inmigrantes ilegales, porque aquí hay miseria, pobreza y desempleo. O sea que el nuevo neocolonialismo económico no debe de continuar. ¿Qué quiere decir esto? Si Argentina tiene derecho a pelear su parte que le corresponde, porque por derecho le corresponde, ahí no cabe aquello de la libre autodeterminación de los pueblos, porque es un pueblo que está usurpando una tierra que no son de ellos. Por supuesto. ¿Qué pasa con Belice entonces? Nosotros tenemos que ver eso también. Los guatemaltecos deben de saber que ahí tenemos el distrito de Toledo, que es una reserva estratégica, que si se va a Belice, se va también Petén. Entonces, definitivamente, debemos de crear y de acrecentar nuestro nacionalismo, nuestro patriotismo. Eso a muchos presidentes les ha costado no solo el puesto, les ha costado toda su fortuna, les ha costado el exilio. Y hasta la vida. Y hasta la vida. Y lo mismo les costó a los cadetes del 2 de agosto del 54, y por eso es que son héroes nacionales, y los invito a todos que cuando sea el 2 de agosto nos unamos a celebrar esa fecha. Así que, queridos televidentes, muchas gracias, y vamos a continuar con estos programas. Que Dios les bendiga.